Soy Enrique Solano, investigador científico en el Centro de Astrobiología en Madrid y presidente de la Sociedad de Científicos Católicos de España. ¿Demostrará la ciencia en algún momento si Dios existe o Dios no existe? Bueno, para dar respuesta a esta pregunta, lo primero que tenemos que tener claro es cómo funciona la ciencia. El científico no es una persona que se levanta un día, entra en éxtasis, coge un papel y un lápiz o se pone delante del ordenador y empieza a formular una ley o un teorema. Realmente la ciencia no funciona así. La ciencia sigue lo que se llama el método científico, que es un método que consta de diferentes pasos. El primero de ellos es la observación de un fenómeno en la naturaleza, y una vez observado ese fenómeno, el segundo paso consiste en el diseño de un experimento con unas condiciones controladas en donde yo intento reproducir lo que he observado en la naturaleza. Si el experimento es exitoso, entonces yo puedo llegar a la elaboración de un teorema o de una ley física. Si el experimento no funciona, pues tengo que redefinirlo, tengo que rediseñarlo para que se ajuste a lo que yo estoy observando y poder llegar a esa ley física. Y así es como funciona la ciencia. La base, como digo, es el método científico. Y según esto, pues realmente no vamos a poder nunca llegar a demostrar, la ciencia nunca va a poder demostrar si Dios existe o Dios no existe. ¿Por qué? Porque el concepto de Dios es algo que trasciende, que va más allá del ámbito de actuación de la ciencia. El Dios cristiano no es algo que se pueda medir, que se pueda pesar, que se pueda detectar con cualquier instrumento de medida. Si fuera así, realmente sería un Dios muy pequeñito, y no lo es así. Por lo tanto, nunca va a poder, y es importante, ni ahora ni nunca la ciencia va a poder demostrar de manera veraz la existencia o la no existencia de Dios. Un ejemplo sería, supongamos que yo tengo un móvil que se me cae al agua y lo llevo a una carpintería a arreglarlo. Pues el carpintero me mirará sorprendido y dirá: mira, yo es que no te lo puedo arreglar. Yo puedo salir de allí con la idea de, bueno, esto es que el carpintero todavía no tiene las herramientas necesarias para arreglarme el móvil. Pero si 10 generaciones después a alguien de mi familia se le volviera a caer el móvil en una piscina y lo volviera a llevar al carpintero, el carpintero le volvería a decir lo mismo, de mira, es que yo no tengo las herramientas para dar respuesta a tu problema. Y eso mismo ocurre con la ciencia. La ciencia explica una gran parte de la realidad, tiene un ámbito de actuación muy grande, pero no lo explica todo. Hay parte de la realidad que no lo explica. Y Dios, el concepto de Dios, cae fuera de lo que es el ámbito de actuación de la ciencia. Por lo tanto, la ciencia, y es importante tenerlo en cuenta, nunca va a poder explicar, nunca va a poder determinar si Dios existe o Dios no existe. No es algo que es, Dios no es el objeto, no es un objeto de estudio para la ciencia. Por lo tanto, ante esto, una persona puede tomar dos caminos. El primer camino es el del materialismo científico, asumir que yo solamente me creo lo que la ciencia puede explicar. Lo que la ciencia no puede explicar simplemente no existe. Es una postura respetable, pero yo creo que todos podemos tener la sensación de que se nos escapa algo. Podemos hacer el símil del pescador, que se ha pasado toda su vida pescando en un lago con una red, pues que tiene unos agujeros de un tamaño determinado, digamos 5 centímetros, ¿no? Pues a lo largo de su vida, ya cuando esté a punto de retirarse, este pescador puede llegar a la conclusión y decir, pues es que en este lago no hay peces más pequeños de 5 centímetros. Quizás sí lo haya, pero no es problema del lago, es problema de las herramientas que tú tienes que estás utilizando en tu día a día, ¿no? Entonces, la idea es esta: todos tenemos la sensación de que en nuestro día a día hay numerosas cosas que no pasan a través del tamiz del método científico, no tienen nada que ver con la ciencia. Ejemplos cuando, por ejemplo, el mundo de las sensaciones, cuando yo observo una aurora boreal o cuando observo un arco iris, el arco iris lo puedo explicar perfectamente desde el punto de vista científico. Yo sé que la luz es dispersada en diferentes longitudes de onda, cada una de ellas corresponde a un color, pero no hay ninguna ecuación, no hay ningún modelo que me describa las sensaciones que yo tengo al ver el arco iris, si me gusta, si no me gusta y cuánto me gusta. Eso no es cuantificable desde el punto de vista de la ciencia. Por lo tanto, quedarnos solamente en que la ciencia, todo lo que existe es solamente aquello que explica la ciencia, yo creo que nos estamos limitando y en nuestro día a día nos damos cuenta de que esto no es así. ¿Cuál puede ser la segunda vía? Pues la vía teísta, es decir, hay algo más aparte de la ciencia, en donde ya entraría la fe. Ante esto, el mundo ateo replica diciendo, bueno, es que tú me estás proponiendo
un Dios que no es falsable. O sea, uno de los puntos importantes de la ciencia es que todo lo que yo propongo en ciencia pueda ser falsable, en el sentido de que yo pueda realizar otro experimento que me confirme lo que tú me dices o que lo pueda rechazar. Es decir, mira, he encontrado algo que explica mejor la naturaleza, va en contra de lo que tú dices. Es lo que se llama que una teoría científica pueda ser falsable. Y Dios, puesto que cae fuera de la ciencia, pues no es falsable. Entonces, desde el mundo ateo se ha intentado ridiculizar o minimizar esta idea de Dios con otros símiles, en el sentido de, bueno, pues si yo acepto la idea de tu Dios, pues tú tienes que aceptar que, por ejemplo, que hay una tetera dando vueltas alrededor del Sol entre la Tierra y Marte. Lo que pasa es que es tan pequeña que la ciencia no hay ninguna forma de detectarla. Es el famoso ejemplo de la tetera de Russell, lo propuso Bertrand Russell, un filósofo matemático de principios del siglo XX, y un poco con la idea esta de ridiculizar a Dios, la idea de decir, bueno, pues tú realmente creer en Dios es creer por creer en algo, ¿no? Y ha habido numerosos ejemplos a lo largo de la historia. Carl Sagan, conocido divulgador, astrónomo de la década de los 80, proponía un ejemplo que él tenía un dragón en su garaje, lo que pasa que tampoco se podía detectar, pero él sabía que existía ese dragón, o incluso ejemplos más curiosos como el del espagueti volador, que se propuso hace unos años. Es decir, todos en la misma línea de decir que creer en Dios, pues al final es como creer en las hadas, como creer en el ratoncito Pérez, es creer por creer en algo, pero no tiene mayor trascendencia. Y realmente esto no es así. Creer en el Dios cristiano no es ni mucho menos creer en las hadas, porque hay diferentes abordajes para llegar a un conocimiento real de lo que es el Dios cristiano. La ciencia, a pesar de que hemos dicho, y es cierto, que no puede dar pruebas fehacientes, no puede demostrar de manera fehaciente la existencia o no existencia de Dios, sí que puede proporcionar indicios. La ciencia moderna nos habla de que el universo, el modelo que actualmente se acepta, apunta a que el universo debió tener un comienzo, y ese comienzo nos lleva a la idea de un creador. La cosmología moderna también nos dice que el universo está finamente ajustado. Hay una serie de constantes físicas que tienen unos valores muy determinados. Si fueran ligerísimamente distintos, ya ese universo sería muy distinto al que conocemos ahora y la vida no hubiera podido desarrollarse. Es muy difícil pensar que eso haya sido simplemente fruto del azar. Lo que nos lleva también a la idea de que hay un diseñador detrás. Hay otras leyes físicas, la segunda ley de la termodinámica, la entropía, también nos indica la existencia de un origen en el tiempo. Por lo tanto, la ciencia no proporciona pruebas, pero sí que nos da indicios de que lo que vemos nos apunta a la existencia de ese posible creador. Pero la ciencia no es más que un camino para llegar a ese mejor conocimiento de Dios. Tenemos, por supuesto, la razón, la filosofía. Es razonable creer en el Dios cristiano. Y eso fue un ejercicio que hicieron que tuvieron que hacer los primeros cristianos cuando empezaron a expandir la idea del Evangelio. Ellos no podían ir a los pueblos gentiles y decir: aquel del que hablaron Moisés y los profetas es del que os estamos hablando ahora. Porque la gente de este pueblo dirá: bueno, ¿y quién es Moisés y quiénes son los profetas? Tampoco podían ir diciendo: no, es que nosotros seguimos a una persona que ha muerto en la cruz, que era el peor castigo que podía haber, que era reservado para los peores criminales, pero luego ha resucitado y ahora lo que hacemos nosotros es comer su carne y beber su sangre. No eran argumentos, desde el punto de vista teológico son defendibles, pero no son argumentos con los cuales tú puedes hacer apologética. Tenías que abordar el problema desde otro punto de vista, que es desde el punto de vista de la razón. Es decir, el creer en este Dios del cual yo te estoy hablando es razonable, es mucho más razonable el creer en Él que no creer en Él. Y ese fue el trabajo apologético que tuvieron que hacer pues los primeros padres, y que luego a lo largo de la historia se ha venido desarrollando pues con el argumento ontológico de San Anselmo, con las 5 vidas de Santo Tomás, etcétera, etcétera. Por lo tanto,
La filosofía, la razón es otra vía para llegar a un conocimiento de Dios, que nos dice que Dios existe. La vía histórica, Cristo al final es un personaje histórico que está recogido no solamente en lo que es las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, sino también en otros escritos de la época judía. Por tanto, es una figura. Si nos creemos que Julio César fue asesinado, pues ¿por qué no nos tenemos que creer que Cristo también fue una figura histórica? Todo eso son, como digo, caminos que nos llevan a un mejor conocimiento de Dios y, por supuesto, el último, el más importante, las Sagradas Escrituras. Es la fuente que nos da la referencia básica de cómo es Dios. ¿Por qué? Bueno, porque al final, si yo quiero conocer a una persona, si yo la veo, pues puedo saber pues sus características físicas, cómo es, si hablo un poco con ella, pues puedo saber qué piensa, si es simpática, si no es simpática, pero realmente hasta que esa persona no me habla de ella, yo realmente no la conozco. Tiene que ser esa persona la que me hable de cómo es realmente para llegar yo realmente a su conocimiento, y eso es lo que nos cuenta el Nuevo Testamento. La religión católica, la religión cristiana, es la única que puede llamar a Dios Padre. No hay ninguna otra religión que llame a Dios Padre. Y eso no es porque los cristianos seamos más listos o hayamos llegado a esa conclusión a través de sesudos pensamientos, no. Es simplemente porque el propio Dios nos ha dicho que es Padre. Entonces, ese conocimiento, es cierto, como hemos hablado, que existen diferentes abordajes para obtener un mejor conocimiento de Dios. La ciencia es uno de ellos, pero, por supuesto, el más profundo, el que nos proporciona un conocimiento de Dios mucho más profundo, son, por supuesto, las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. La pregunta que nos planteamos al principio de este episodio: ¿la ciencia va a poder explicar en algún momento la existencia o la no existencia de Dios? Respuesta: nunca. Va a poder proporcionar indicios, pero nunca va a poder demostrar de manera fehaciente si Dios existe o Dios no existe.